A veces no hace falta una guerra mundial para que todo cambie. A veces basta un año. Y 2024 fue uno de esos. Comenzamos este viaje en medio de un mundo cansado, tenso y, sin embargo, aferrado a la esperanza. Con conflictos sin resolver y sociedades divididas entre la apatía y el fuego. El mundo entró en 2024 sin saber que estaba a punto de presenciar uno de los años más complejos de las últimas décadas. Enero. El año arrancó con el sonido de una explosión, no literal, pero sí política. En Ecuador, el escape de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, desató el caos. Ataques coordinados a estaciones de policía, hombres armados secuestrando periodistas en vivo, carros bomba en zonas urbanas, y un país que parecía haberse quebrado de golpe. El presidente Daniel Noboa declaró una guerra interna contra el crimen organizado. Ecuador fue tendencia global. El miedo, una vez más, se convirtió en rutina. Mientras tanto, en Gaza, el conflicto con Israel volvía a escalar. Tras el fracaso de las treguas navideñas, enero trajo consigo una ofensiva terrestre que volvió a poner al mundo en vilo. Hospitales colapsados, niños heridos, barrios arrasados. Las redes mostraban imágenes imposibles de ignorar, pero que muchos decidían no mirar. Naciones Unidas exigía un alto al fuego. El silencio de las potencias era ensordecedor. En Ucrania la guerra seguía. No con titulares, pero sí con muertos. La línea del frente se mantenía congelada, tanto literal como metafóricamente. Las sanciones, los drones, los misiles. Un conflicto estancado, pero nunca detenido. Rusia reforzaba posiciones en el Donbass, mientras Ucrania pedía más ayuda que ya no llegaba con la misma urgencia que antes. Y como si la Tierra quisiera sumarse al caos humano, el 1 de enero, Japón fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.6 en la prefectura de Ishikawa. Más de 230 personas murieron, casas derrumbadas, vidas enterradas. Estados Unidos tampoco escapaba del castigo natural. Una ola de frío polar azotó el norte del país. Temperaturas bajo cero, nevadas récord, decenas de muertes por hipotermia. Las ciudades se paralizaron. En Chicago, los autos desaparecieron bajo la nieve. En Buffalo, hubo apagones masivos. El invierno no perdonó a nadie. La inteligencia artificial volvió a ser protagonista. Google lanzó una nueva versión de Gemini, su modelo conversacional mejorado, que empezaba a rivalizar seriamente con ChatGPT. Pero lo que se volvió viral fueron los filtros que envejecían rostros. En TikTok, millones de usuarios compartieron su yo del futuro, con arrugas digitales y miradas lejanas. En la música la atención la robó Billie Eilish, que lanzó un single sorpresa con sonidos más experimentales y un videoclip que combinaba danza contemporánea y estética cyberpunk. Se convirtió en número 1 en Spotify en menos de 24 horas. En tecnología, se celebró el CES 2024 en Las Vegas. Las grandes marcas presentaron avances en realidad aumentada, salud digital, autos autónomos y pantallas plegables. Pero el foco principal fue la integración de IA generativa en dispositivos cotidianos, desde asistentes para personas mayores, hasta editores de video con solo escribir lo que se desea. El futuro se volvía cada vez más automatizado. Febrero no ofreció tregua. En El Salvador, Nayib Bukele fue reelegido presidente con una mayoría abrumadora, más del 85% de los votos. Las calles se llenaron de banderas, caravanas y fuegos artificiales. El Salvador celebraba, mientras buena parte del mundo observaba con recelo. La Constitución prohibía la reelección inmediata, pero Bukele había reescrito las reglas del juego. Para algunos, un líder eficaz. Para otros, un autoritario hábil. En Estados Unidos, Donald Trump arrasaba en las primarias de Iowa y New Hampshire. Su figura, lejos de desaparecer, se agigantaba. El regreso parecía inevitable. La política global sentía el eco. En el mundo del fútbol, el 7 de febrero murió Franz Beckenbauer. El Kaiser, campeón del mundo como jugador y entrenador, fue homenajeado por clubes, jugadores y fanáticos de todas las generaciones.
En Chile, una ola de incendios forestales arrasó la región de Valparaíso. Más de 130 personas murieron. El cielo se tiñó de rojo. La ciudad de Viña del Mar canceló su tradicional festival por respeto a las víctimas. En Argentina, el calor no dio tregua. Olas de calor superiores a los 45 grados provocaron cortes masivos de electricidad. Las imágenes de ancianos abanicándose, niños sin clases, alimentos derritiéndose en las góndolas. La crisis climática ya no era una predicción, era una presencia. En Haití, bandas armadas intensificaron los ataques a instituciones públicas, escuelas cerradas, hospitales sin seguridad. La democracia desaparecía sin que nadie la defendiera. El mundo, otra vez, no miraba lo suficiente. En tecnología, el Mobile World Congress de Barcelona reunió a las grandes empresas de telecomunicaciones y startups que ya no hablaban de 5G, sino de conectividad cuántica. La inteligencia artificial seguía siendo la reina del evento. Empresas chinas presentaron dispositivos capaces de traducir conversaciones en tiempo real, con precisión casi humana. Y la promesa era clara: pronto hablaremos todos los idiomas. O quizás, ninguno. En el mundo del espectáculo, el Super Bowl no fue solo fútbol. El show de medio tiempo estuvo a cargo de Usher, con invitados como Alicia Keys y Ludacris. Fue una celebración de los 2000. Pero quien realmente dominó la conversación fue Taylor Swift. No por cantar, sino por aparecer. Su vuelo express desde Tokio para apoyar a su pareja, Travis Kelce, generó más atención que el resultado del partido. Las cámaras la enfocaron más que a los jugadores. Marzo fue un mes de quiebres. En Rusia, Vladimir Putin fue reelegido con el 87% de los votos. Un número que no sorprendía, pero sí estremecía. La oposición denunció fraude, represión, censura. Occidente lanzó comunicados. Y Moscú, como siempre, respondió con indiferencia. La guerra en Ucrania seguía. En Haití, el caos dejó de ser noticia y se volvió rutina. Bandas armadas tomaron aeropuertos, liberaron prisioneros y controlaron zonas enteras del país. El primer ministro Ariel Henry huyó. Naciones Unidas declaró colapso institucional. La comunidad internacional miró y luego miró hacia otro lado. En Argentina la tensión crecía. Javier Milei empujó su polémica ley ómnibus en el Congreso. Protestas masivas en las calles, paros. El país parecía vivir entre el ruido de los autos blindados en el Congreso y las ollas vacías en los barrios. Y aún así, la ley avanzaba. Hubo un momento que congeló al mundo. Fue este. El 1 de marzo murió Akira Toriyama. Tenía 68 años, creador de Dragon Ball. Su muerte fue una herida transversal. Japón declaró luto cultural. Artistas, jugadores, políticos, influencers, todos rindieron homenaje. Porque Toriyama no solo creó personajes, creó infancias. En California, un fuerte terremoto de magnitud 6.8 golpeó la región de Los Ángeles. En política regional, México vivió un giro inesperado. Tras las primeras encuestas de marzo, se consolidó la candidatura de Claudia Sheinbaum como favorita indiscutida. Y en redes, la narrativa comenzó a girar. Sería la primera presidenta mujer del país. En tecnología, OpenAI presentó una nueva actualización de su modelo GPT que incluía una modalidad de memoria extendida. Usuarios podían continuar conversaciones durante semanas sin perder contexto. Algunos lo celebraron como el inicio de una IA más cercana. Otros lo vieron como la pérdida definitiva de la privacidad. El debate estaba servido. Oppenheimer arrasó. Después de un par constante con Barbie previamente en el mundo, 7 estatuillas. El discurso de Christopher Nolan fue breve pero contundente. No filmamos solo bombas, filmamos consecuencias. Abril no trajo descanso. Fue un mes cargado de tensión y simbolismos. En Medio Oriente, Israel intensificó su operación militar en la Franja de Gaza. Esta vez, el objetivo fue Rafah. Miles de palestinos desplazados quedaron atrapados entre la frontera egipcia cerrada y el avance militar. Las imágenes de niños heridos, hospitales sin suministros y barrios convertidos en escombros volvieron a recorrer las pantallas del mundo. La comunidad internacional pidió contención.
El gobierno israelí respondió con más fuego. En Tel Aviv, manifestaciones exigían elecciones anticipadas. En Gaza, solo se pedía sobrevivir un día más. Mientras tanto, Irán lanzó una oleada de drones hacia bases estadounidenses en Irak. La tensión entre Washington y Teherán volvía a escalar. En redes sociales, se viralizó la frase: "El mundo no necesita otra guerra". En el Vaticano, el Papa Francisco realizó una misa histórica desde la Plaza de San Pedro. Su discurso fue breve, pero enigmático. Habló de renuncia, de salud, de transiciones. La especulación no tardó. ¿Estaba anticipando su retiro? ¿O solo preparaba el terreno espiritual para una nueva era? En ciencia, un equipo de investigadores del MIT y la Universidad de Tokio logró imprimir tejido cardíaco funcional en impresoras 3D. Era experimental, sí, pero por primera vez, un corazón artificial latía en un laboratorio. Los titulares hablaron de ciencia ficción hecha realidad. En Estados Unidos, se filtraron documentos que confirmaban que grandes empresas tecnológicas usaban datos personales para entrenar modelos de inteligencia artificial sin consentimiento explícito. Google, Meta y Amazon fueron señaladas. Hubo audiencias en el Congreso. Las acciones cayeron. En TikTok, el reto de "una carta para mí del pasado" fue viral global. Millones de usuarios escribieron y leyeron cartas emotivas como si fueran sus versiones infantiles hablando desde la inocencia. Fue emotivo. En Francia, miles salieron a la calle para protestar contra la automatización masiva de trabajos en fábricas y servicios públicos. Abril terminó como empezó, sin respiro. Como si el planeta hubiese olvidado cómo se siente la calma. Mayo en Brasil. Lluvias torrenciales inundaron varias ciudades del sur. En Porto Alegre, las imágenes fueron apocalípticas. Hospitales anegados, personas rescatadas en lanchas improvisadas y animales atrapados en techos. Fue la peor tragedia climática en años. En Europa, el Parlamento Europeo aprobó una histórica legislación sobre inteligencia artificial, la Ley de IA. Por primera vez se regulaba el uso de algoritmos en áreas sensibles como justicia, salud, educación y empleo. Las tecnológicas protestaron, los activistas celebraron. Bruselas marcaba el ritmo. En Estados Unidos, la Corte Suprema declaró constitucional el uso de reconocimiento facial por parte de la policía en espacios públicos, siempre que exista amenaza documentada. El fallo dividió al país. La privacidad volvió al centro del debate. En el Vaticano, el Papa Francisco nombró a 6 nuevos cardenales, 3 de ellos de países del sur global. Uno de ellos, originario de Nigeria, dio un discurso que se viralizó por su frase final: "Los pobres no son el futuro de la iglesia, son su raíz". En música, Beyoncé sorprendió al lanzar un álbum de country. El disco, titulado Cowgirl Renaissance, fue acompañado de una gira por ciudades pequeñas del sur de Estados Unidos. Fue un éxito total. En Nashville, agotó entradas en 20 minutos. En Cannes, el Festival de Cine entregó la Palma de Oro a una película chilena, Mariposa en la tormenta, dirigida por Antonia Fuentes. La historia, centrada en la dictadura de Pinochet y narrada desde el punto de vista de una niña de 6 años, conmovió al jurado. Fue ovacionada de pie durante 9 minutos. En salud, un estudio publicado por The Lancet confirmó que el consumo excesivo de redes sociales está vinculado al aumento de casos de ansiedad clínica en adolescentes. La frase que más se repitió en medios fue: "TikTok puede ser más adictivo que la nicotina". Y mientras algunos intentaban legislar el futuro, otros seguían intentando entender el presente. Mayo terminó con una certeza incómoda. Ya no hay temas aislados. Todo está conectado. Todo importa. Junio fue sinónimo de fútbol, pero también de fuego, tecnología y decisiones que marcaron el segundo semestre. Un mes donde el entretenimiento fue protagonista, pero la realidad nunca dejó de golpear. Comenzó con la Eurocopa. Alemania fue el país anfitrión, y desde el primer partido, el ambiente fue eléctrico. En Londres, en París, en Berlín, las calles se tiñeron de banderas y los bares rebosaban de emoción. Inglaterra llegó a la final y venció a Francia en penales. El país no ganaba un torneo importante desde 1966.
Pero mientras Europa celebraba, India sufría. Una ola de calor sin precedentes superó los 50 grados centígrados en varias regiones. Miles de personas murieron. En redes sociales, los videos de calles vacías a pleno mediodía se volvieron símbolo del colapso climático. Un periodista escribió: "Si el infierno existe, este junio lo estamos probando". En Estados Unidos, Apple lanzó oficialmente el Vision Pro. El dispositivo de realidad mixta se agotó en menos de 48 horas. Influencers mostraron cómo trabajaban, cocinaban y jugaban en mundos superpuestos. Pero también comenzaron a circular videos de accidentes, personas caminando distraídas, tropezando en la calle, chocando con muebles. El futuro llegó y, como siempre, trajo consecuencias inesperadas. En África continuaban los efectos del golpe de Estado en Níger. Se formó un gobierno militar de transición. La Unión Africana condenó los hechos, pero varios países vecinos expresaron su apoyo. Las tensiones regionales aumentaron. Mientras tanto, miles de personas huían por temor a represalias. En ciencia, la NASA confirmó que su telescopio James Webb detectó signos de metano y dióxido de carbono en un exoplaneta similar a la Tierra, a 120 años luz. El anuncio reavivó una vieja pregunta: ¿estamos solos? En redes se viralizó una frase: "Quizás no estamos solos. Solo no nos están buscando". En cines se estrenó la esperada película Inside Out 2. La secuela de la película de Pixar sobre las emociones volvió a tocar fibras profundas en adultos y niños. El personaje de ansiedad fue el más comentado en redes. Muchos se vieron reflejados. La salud mental volvió a ocupar el centro de la conversación. En política, se celebraron elecciones parlamentarias en Francia. La extrema derecha avanzó más de lo esperado, aunque no logró la mayoría. El país seguía dividido. Junio cerró con otra tragedia. En Perú, un bus cayó por un barranco en la Sierra Central. Murieron más de 40 personas. El accidente reavivó el debate sobre las condiciones de las rutas de alta montaña. Las imágenes del bus destrozado al fondo del abismo fueron portada en medios internacionales. Julio. Julio fue un mes de récords, regresos, escándalos y señales del futuro. Un mes en el que todo pareció estar en escena: el deporte, la política, la religión, el arte, la tecnología y el miedo. Los Juegos Olímpicos de París fueron el epicentro del planeta. Fue la edición más vista de la historia. La ceremonia de apertura, sobre el río Sena, con atletas desfilando en botes frente a monumentos históricos, fue descrita como el desfile más bello jamás visto. Simone Biles regresó a la competencia con una rutina impecable que la llevó de nuevo al oro. Fue redención, fue belleza, fue fuerza. En fútbol, la FIFA fue sacudida por un nuevo escándalo. Se filtraron documentos que indicaban que algunos contratos de sedes para la próxima Copa del Mundo incluían cláusulas de exclusión de derechos laborales mínimos. Hubo protestas, hubo renuncias, hubo silencio incómodo. En Estados Unidos, la Convención Nacional Republicana oficializó a Donald Trump como candidato presidencial. Su discurso fue incendiario. Habló de vengar la historia, de tomar de nuevo lo que es nuestro. En paralelo, seguidores y detractores se enfrentaron en las afueras del evento. El país parecía dividido por una grieta que no paraba de ensancharse. En religión, el Papa Francisco sorprendió al anunciar que estaba considerando su renuncia. Lo dijo durante una entrevista radial con una emisora argentina. Sus palabras exactas fueron: "Si Dios me pide dar un paso al costado, lo haré sin miedo". En el Vaticano se multiplicaron las especulaciones. En el mundo católico, las oraciones. En el ámbito tecnológico, OpenAI fue acusada por más de 20 medios internacionales de haber utilizado contenido periodístico sin licencia para entrenar sus modelos. El caso llegó a los tribunales. Se abrió un debate global sobre derechos de autor y propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial. El New York Times, The Guardian y El País se unieron en una demanda histórica. En música, Taylor Swift rompió todos los récords de su carrera. Su gira mundial, The Eras Tour, se convirtió oficialmente en la más taquillera de todos los tiempos. En Madrid, llenó 3 noches seguidas el estadio Santiago Bernabéu.
En Buenos Aires cantó bajo la lluvia y fue ovacionada por más de 60.000 personas. En TikTok, una fan dijo: "Ahora sí puedo morir en paz". En salud, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre una nueva variante del virus respiratorio sincitial, VRS, más agresiva en niños. En varios países europeos se duplicaron las hospitalizaciones pediátricas. Se inició una campaña global de vacunación y prevención. En Japón, se estrenó la película El Jardín del Tiempo, del director Makoto Shinkai. Fue descrita como una poesía animada sobre la memoria y el fin del mundo. Aclamada en Cannes, fue la cinta extranjera más vista en Netflix ese mes. Julio fue un mes intenso. De esos que cuando terminan, uno respira profundo y piensa: sobrevivimos. Por ahora. Agosto. Agosto fue un mes donde las verdades incómodas salieron a la luz. Donde la calma solo fue un disfraz y las grietas se hicieron aún más visibles. En África, Níger seguía bajo control militar. El gobierno de facto cerró definitivamente las puertas al diálogo con la Unión Africana. Miles de desplazados vivían en condiciones precarias. Los medios dejaron de cubrirlo, pero la crisis humanitaria seguía. El silencio internacional era estruendoso. En política global, la cumbre del clima celebrada en Brasil fue un intento por recuperar credibilidad. Lula da Silva criticó duramente a los países industrializados. Nos piden cuidar el bosque mientras financian su destrucción. Fue ovacionado, pero también cuestionado. Detrás del discurso, las cifras de deforestación en la Amazonía seguían alarmando. En Estados Unidos, se conoció un informe del FBI que revelaba el crecimiento exponencial de grupos extremistas juveniles radicalizados a través de plataformas de videojuegos. La noticia generó pánico, pero también autocrítica. Se abrió un debate urgente sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la radicalización digital. En redes sociales, un reto viral llamado "Vive como en 1994" dominó TikTok durante semanas. Consistía en pasar una semana sin internet, solo usando CD, televisión por cable y teléfonos fijos. Fue tendencia global. Miles compartieron su experiencia de reconexión, silencio y aburrimiento. Algunos lo amaron, otros no resistieron más de 2 días. En el mundo musical, Bad Bunny lanzó su álbum más experimental, con sonidos industriales, lírica poética y colaboraciones con artistas del Medio Oriente y África. El disco rompió moldes. La crítica lo calificó como la revolución del reggaetón. Su videoclip de Desierto Roto, filmado en Jordania, fue descrito como una obra cinematográfica. En cine se estrenó Anatomía de un genio, biopic de Elon Musk protagonizado por Cillian Murphy. La película causó controversia incluso antes de su estreno. Musk la llamó ficción barata. Críticos la elogiaron por su ambigüedad moral. Se volvió tema de debate mundial. En economía, la inflación volvió a dispararse en varios países de América Latina. Argentina superó el 140% interanual. Perú y Colombia también sufrieron alzas. En redes se viralizó un meme que mostraba un billete de 100 con la frase: "No alcanza ni para el delivery". En salud pública, se registró un brote de dengue inusual en Europa. España, Italia y Grecia reportaron miles de casos. Las autoridades sanitarias atribuyeron el fenómeno al cambio climático y la proliferación del mosquito tigre. El sur de Europa se preparaba para una nueva era epidemiológica. En cultura digital, Meta lanzó un nuevo modelo de IA generativa de avatares hiperrealistas que pueden hacer videollamadas en nombre del usuario. La herramienta fue descrita como útil, pero también escalofriante. En Echo, un usuario escribió: "Si ya nadie atiende llamadas, ¿quién querrá hablar con un avatar?". Agosto fue un mes raro, como si el mundo estuviera ensayando su futuro y no terminara de decidir si quiere vivirlo o no. Septiembre. Septiembre fue un mes de memorias rotas, terremotos físicos y políticos, y la extraña sensación de que, aunque todo avanza, algunos lugares siguen atrapados en la misma herida. Marruecos vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región del Alto Atlas. Más de 2.000 personas murieron.
Los pueblos montañosos quedaron aislados. Las imágenes de familias excavando con sus propias manos, buscando sobrevivientes entre los escombros, rompieron cualquier distancia digital. La comunidad internacional prometió ayuda, pero en las primeras 48 horas, los marroquíes estuvieron solos. El dolor, también. En Canadá, Justin Trudeau anunció su renuncia efectiva para diciembre. Después de casi una década en el poder, alegó desgaste político y necesidad de renovación. Las redes se dividieron entre homenajes y burlas. En Montreal, una gigantografía con su rostro apareció vandalizada con la frase «Gracias por intentarlo». Fue el final de una era. En política europea, Italia aprobó una nueva ley migratoria que restringía severamente el acceso a solicitudes de asilo. La ONU advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos. Las imágenes de embarcaciones interceptadas en el Mediterráneo volvieron a llenar noticieros. Pero la indignación global, esta vez, fue tenue. Como si nos estuviéramos acostumbrando. En el mundo musical, BTS anunció su regreso como grupo completo para 2025. Aunque todos sus miembros aún cumplían con el servicio militar obligatorio, el anuncio fue suficiente para romper el algoritmo. En cuestión de minutos se convirtió en tendencia mundial. En tecnología se filtraron documentos de Apple que mostraban el desarrollo secreto de un implante cerebral para traducción instantánea. Aún en fase experimental, el dispositivo podía transformar pensamientos en texto multilingüe. La revelación fue tan impactante que muchos dudaron de su veracidad. Pero en Silicon Valley, todos sabían que el rumor llevaba años. En Cultura, se estrenó la serie documental Infancias robadas, una coproducción entre México, España y Argentina, que investigaba abusos institucionales a menores en orfanatos religiosos durante los años 90. Fue un fenómeno. Cada capítulo despertó indignación, llanto, debate. En X, un usuario escribió: «Verla duele, pero más duele saber qué pasó». En redes sociales el reto, Desconéctate 72 horas, promovía apagar el celular durante 3 días completos. Sorprendentemente, millones lo intentaron. Los que lo lograron describieron una mezcla de ansiedad, paz y redescubrimiento del tiempo real. Algunos dijeron que volvieron a dormir mejor, otros que no pensaban repetirlo. Septiembre dejó una sensación extraña, como si el mundo estuviera más despierto, pero también más cansado. Como si supiéramos que algo importante está por llegar, y no supiéramos si estamos listos. Octubre. Octubre fue un mes de giros, de regresos, de preguntas abiertas. Fue un mes donde la historia tocó la puerta en varios países, y no todos estaban listos para abrirla. En España se celebraron elecciones anticipadas. El ambiente era tenso. La derecha, liderada por el Partido Popular y Vox, avanzó con fuerza, pero no logró mayoría absoluta. Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, logró conservar el poder formando una coalición frágil pero funcional. En la noche electoral, su frase fue clara: no es un cheque en blanco, es una última oportunidad. Las calles respiraron aliviadas. Por ahora. En Estados Unidos, la campaña presidencial entraba en su recta final. Los debates entre Donald Trump y Gavin Newsom fueron todo menos civilizados. Las encuestas seguían ajustadas. El país, aún más. En tecnología, Google presentó su primer modelo de IA completamente generativo de video a partir de texto, Imagen Motion. Los resultados eran impactantes. Cortometrajes generados a partir de frases simples, como «Una niña persigue una luciérnaga en un bosque nevado», mostraban calidad cinematográfica, pero también provocaron miedo. En Hollywood, miles de guionistas y animadores protestaron frente a las oficinas de los grandes estudios. El sindicato de actores pidió regulación urgente. En religión se celebró el Sínodo Mundial de Obispos. Por primera vez participaron mujeres con derecho a voto. Se discutió el celibato, el rol de la mujer y la inclusión LGTB+. El documento final fue cauteloso, pero inédito. Reconocía la necesidad de escuchar otras voces dentro del cuerpo de Cristo. Algunos lo celebraron como progreso, otros como herejía.
En deporte, el Manchester City ganó el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos. Erling Haaland marcó 3 goles en la final contra Flamengo. Con solo 24 años, fue nombrado Jugador del Año por la FIFA. En redes sociales, un nuevo escándalo sacudió a YouTube. Se descubrió que varias agencias de contenido estaban usando actores contratados para fingir testimonios reales en documentales virales. La credibilidad digital volvió a estar en jaque. En economía, el FMI publicó un informe que advertía sobre una recesión silenciosa global, crecimiento estancado, inflación persistente y una población con menos poder adquisitivo que hace 5 años. Los gobiernos respondieron con discursos, los ciudadanos con frustración. Octubre fue un tablero, y cada ficha que se movió dejó una sombra. Noviembre. Noviembre fue, sin duda, uno de los meses más intensos del año, el que mostró sin filtros lo que el mundo era, y también lo que temía ser. En Estados Unidos, se celebraron las elecciones presidenciales. Joe Biden no fue candidato. En su lugar, el Partido Demócrata apostó por Gavin Newsom, gobernador de California. Del otro lado, Donald Trump regresaba con más fuerza que nunca. Tras una campaña marcada por escándalos, juicios, memes, marchas y debates cada vez más agrios, el país votó y eligió. Trump volvió a la Casa Blanca. La reacción fue inmediata. En Nueva York, manifestantes salieron a protestar con pancartas que decían: "Lo vivimos una vez, no lo repetiremos". En Texas, caravanas celebraban con banderas gigantes. En redes, las peleas verbales llegaron a niveles nunca vistos. El mundo reaccionó con incredulidad, algunos con miedo, otros con entusiasmo, nadie con indiferencia. En Gaza, luego de meses de conflicto, finalmente se alcanzó un alto al fuego. Fue mediado por Qatar y Egipto, con apoyo de la ONU. Miles de desplazados comenzaron a regresar a lo que quedaba de sus hogares. Pero las ruinas seguían, las heridas también. El acuerdo fue celebrado, pero nadie lo llamó paz. Solo una pausa, un respiro. En Asia, Corea del Norte realizó su mayor desfile militar en años. Kim Jong-un presentó una nueva generación de misiles hipersónicos y declaró que el equilibrio del miedo nos protege. Japón respondió con ejercicios conjuntos junto a Estados Unidos. La región vivía una de sus semanas más tensas del último lustro. En religión, la renuncia del Papa Francisco fue confirmada. Lo anunció con voz temblorosa desde el balcón de San Pedro: "Mi cuerpo ya no acompaña mi espíritu. Es hora de que otro tome el timón". Fue el segundo papa en la historia moderna en dimitir. El mundo católico entró en reflexión. El Vaticano anunció un cónclave para marzo de 2025. En economía, China presentó su plan de estímulo económico más ambicioso en una década. Inversiones millonarias en inteligencia artificial, energía limpia y microchips. Xi Jinping lo presentó como el siglo chino. Occidente, mientras tanto, discutía cómo responder. Noviembre fue el clímax de un año que nunca bajó el ritmo. Fue caos. Fue historia. Fue un espejo en el que nadie pudo evitar mirarse. Diciembre. Diciembre no trajo paz, trajo balance, trajo preguntas, trajo el cierre de un ciclo que nadie olvidará. Fue el epílogo de una historia tan intensa que hasta el último día trajo nuevos capítulos. En el Vaticano se llevó a cabo la última audiencia pública del Papa Francisco antes de oficializar su retiro. En las plazas, en los templos, en las redes, millones lloraron, algunos de fe, otros por respeto. La Iglesia se preparaba para elegir nuevo pontífice en marzo, y el espíritu católico vivía una mezcla de duelo y expectativa. En cine, Netflix estrenó el documental más comentado del año, El algoritmo de la verdad, una producción que revelaba cómo las plataformas digitales alteraban la percepción de la realidad para maximizar consumo y polarización. Fragmentos de entrevistas con ex empleados de Meta, YouTube y TikTok causaron pánico. Una ex moderadora dijo: "El odio se vende más rápido que el cariño". Fue el documental más visto de la plataforma en menos de una semana. En ciencia, investigadores de la Universidad de Stanford presentaron el primer borrador de un mapa completo del cerebro humano en funcionamiento.
Con colores y sonidos, mostraron cómo una emoción puede encender zonas como una ciudad de noche. En redes, el clip se viralizó con una pregunta simple: ¿así se ve el amor? En deportes, la Copa América Femenina fue ganada por Brasil, tras vencer a Colombia en la final disputada en Medellín. El fútbol femenino fue más visto, más celebrado y más comentado que nunca. En Brasil, una jugadora dedicó el título a todas las niñas que nos dijeron que no valía la pena correr detrás de una pelota. Fue ovación. En TikTok, el último reto viral del año fue el resumen humano. Usuarios debían contar su año en 1 minuto sin mencionar trabajo, logros ni viajes. Solo emociones, caídas y aprendizajes. Lo que parecía un juego se convirtió en confesionario colectivo. Millones compartieron rupturas, reconciliaciones, pérdidas, revelaciones. La red social más superficial del mundo, por unos días, fue la más sincera. Y llegó el 31 de diciembre. Las campanadas sonaron en todo el mundo. En Nueva York, una multitud contó hacia atrás con frío en la piel y esperanza en los labios. En Buenos Aires, la música sonaba fuerte. En Gaza, hubo silencio. En París, fuegos artificiales. En Tokio, templos iluminados. En Bogotá, abrazos. En Lagos, baile. En Estocolmo, velas encendidas. Y aunque las circunstancias fueron distintas, todos compartieron algo: la sensación de haber vivido un año imposible de contar. Y, sin embargo, aquí estamos. Fue un año que lo tuvo todo. Fuego, invierno, gloria, caos, descubrimientos, despedidas. Avances que nos hicieron sentir invencibles y heridas que nos recordaron lo frágiles que somos. 2024 fue un año que no se vivió, se sobrevivió. Un año que no se entendió en tiempo real. Un año que, cuando lo contemos, parecerá exagerado. Y aún así fue cierto. Y así fue como fue.